Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar acerca de el patrón de cadena de responsabilidad. Como siempre vamos a tener por acá una pequeña descripción acerca de Chain of Responsibility. Vamos a ver que la descripción principal o como podríamos describir este patrón es que es un patrón de comportamiento, es un patrón de diseño de comportamiento que permite pasar como tal peticiones a través de una cadena de disparadores o capturadores. A medida de que el contenido de uno de esos parámetros puede ser procesado, se procesa, y si no puede ser procesado, se debe pasar al siguiente. Y si este no lo puede procesar, lo debe pasar al siguiente, lo debe pasar al siguiente, lo debe pasar al siguiente, hasta que llegue el último. Y si digamos al último, si lo puedo procesar, la respuesta se debe devolver entre todos hasta que el primero quede otra vez con la respuesta. En caso de que ninguno tenga respuesta, pues simplemente se debe tener como tal una respuesta por defecto diciendo pues que no se encontró respuesta. El problema que nos ponen, por ejemplo, en esta página es el tema de la autorización. Entonces, supongamos de que tenemos que hacer varias validaciones de autorización, no sé, tal vez validar al usuario, por ejemplo, validar password, que tan vieja es la cuenta y todo ese tipo de cosas se harían en clases diferentes. Entonces, las validaciones empezarían a hacerse una por una. Si es responsabilidad de esta, lo valida, luego le pasa al siguiente, le pasa al siguiente, le pasa al siguiente y así sucesivamente. Si alguno de las validaciones pues falla, se puede retornar inmediatamente y pues si todas salen bien, continuaría. Hay algunos otros ejemplos de como por ejemplo preparar comida. Entonces después de un ingrediente debe ir el siguiente. Entonces es una máquina que prepara comida. Entonces la máquina sabe inmediatamente después de qué ingrediente debe ir el otro, debe ir el otro, hasta que llega el último ingrediente y así entonces ya responde diciendo que la comida está bien. En este caso yo voy a traer un ejemplo de cadena de responsabilidad acerca de una funcionalidad de, dependiendo del rol de una persona o de un usuario, vamos a mostrarle un diseño diferente. Naturalmente no vamos a manejar HTML, solo vamos a trabajar con console.log para hacerlo lo más simple y entendible posible. El patrón de la cadena de responsabilidad, el patrón de cadena de responsabilidad pues es un poquito complejo de entender, entonces espero pues me haga entender. Entonces vamos a crear por acá algunas constantes que lo vamos a llamar pues dependiendo los diseños. Entonces vamos a decirle acá design, vamos a crear tres diseños. Entonces cada uno se debe llamar con su respectivo nombre. Design 1, Design 2 y por último Design 3. Listo. A medida de que tenemos cada uno de estos diseños, cada uno de ellos va a tener la responsabilidad de validar internamente el rol que se le va a pasar, el ID supongamos. Entonces cada uno valida, se le pasa un rol y si el rol es el requerido, entonces se devuelve el primer diseño. Si el primer diseño no funciona, se debe pasarle el rol al segundo diseño. Si el segundo diseño tiene la responsabilidad de verificar si ese rol es el debido y retornar el diseño, si no, debe pasar y así sucesivamente hasta la cantidad n de diseños que podamos llegar a tener. Entonces, vamos a crear como tal los objetos de cada una de estas cosas. Entonces sería algo como así, sería acá new design 1, sería new design y new design. Listo, entonces vamos a bajarle estos a minúscula y así ya tenemos los tres objetos con las clases creadas anteriormente. Ahora, cada una de estas clases pues debe tener unas funciones así específicas y precargadas que van a ser para que verifique, pues corro la información y si es mi oportunidad pues la ejecuto y si no es mi caso, no es mi responsabilidad, entonces pues llamo al siguiente y llamo al siguiente. Entonces empezaríamos por el design one. Entonces le diríamos .setNest y pues el design one, el siguiente del design one pues va a ser el design 2 y pues el siguiente del design 2 bien, sería pues el tercero. Y lo que hacemos es
pues sobre el primero hacemos como correr pues, o iniciar. Y aquí es donde le vamos a pasar la información, le vamos a pasar el rol. Entonces debemos definir acá el rol, el que le vamos a pasar. Entonces, en este caso, digamos que vamos a tener un rol con ID 1 y ese rol se lo paso acá. Entonces, el primer diseño que se va a verificar, pues es el diseño 1. Entonces, internamente, dentro de la función run, él va a verificar si el rol que le pertenece es el 1, entonces retorna ese diseño, y si no, pues él llamaría al siguiente que le hayamos seteado. En este caso, pues el siguiente es el 2, y pues el 2 va a funcionar de la misma manera. Entonces vamos a mirar, entonces digamos que esto nos va a retornar un diseño final, supongamos que sería algo como así, y entonces sobre ese diseño final, pues el diseño final se imprimiría y sería lo que cargaría la página, pero como siempre les digo, lo tratamos de hacer lo más simple posible. Sería acá algo así como siempre hago, complete logic go here. Listo, hasta aquí tenemos sería lo que sería la funcionalidad principal para tener una cadena de responsabilidad. Ya sabemos que si el primero no sirve, llama al segundo; si el segundo no sirve, llama al tercero; y de tener un cuarto, pues el tercero llamaría al cuarto, y así sucesivamente. Vemos acá que el tercero, por ejemplo, no tiene un set nest, es decir, de que si el tercero, si la validación llega hasta el tercero y el tercero no cumple con las capacidades necesarias, pues el tercero simplemente va a retornar un false o algo así, y listo, se habrá de revolver entonces un string, un HTML diciendo no se encontró un diseño para el rol, no sé, 100 por ejemplo, no se encontró el diseño. Listo. Vamos a arrancar entonces con la codificación. Vamos a empezar por crear una clase base que la vamos a llamar basic design.js. Sobre esa misma clase, entonces sobre la clase de basic design, entonces bueno, hay que exportar acá. .sports. Listo. Sobre esa clase debemos de tener una función que se llame setNext y una función que se llame next. Entonces, las otras clases de diseño 1, diseño 2, diseño 3, todas van a ser heredadas de esta clase. Y esta clase es la que se va a encargar de decir cuál es el siguiente o de setear cuál es el siguiente. Entonces acá lo que haríamos es .next, y pues vamos a recibir acá un parámetro que sea como tal el siguiente. Las responsabilidades acá no van a ser más. Y luego acá lo que vamos a hacer sería algo como return this -next, y luego llamaríamos la función run. Entonces sería como que si el primero no se cumple, entonces como yo al primero le seteé el siguiente como segundo, entonces él simplemente viene y dice, no, pues al segundo llámeme la función run, y así sucesivamente. Entonces vamos a continuar acá. Esto ya lo tenemos exportado y bien hasta ahí. Entonces ahora vamos a pasar a hacer las clases de diseño. Entonces vamos a hacer el design1, sería design1.js, y creamos nuestra clase. Listo. Y sobre nuestra clase pues vamos a necesitar la función run. Bueno, antes de tener la función run necesitamos pues extender de la clase principal para que tengamos esas funciones importantes. Entonces vamos a decir acá y hacemos un require. Listo, entonces acá ya importamos y simplemente extendemos de dicha clase. Y la función run, entonces ya sabemos que va a recibir un rol. Entonces ahora acá tenemos que hacer algo como que this.isMyResponsibility, y le pasamos el rol. Entonces si es mi responsabilidad, entonces acá sería complete logic go here, para que retorne así un diseño todo complejo, o simplemente retornamos
el diseño. Entonces ya sabemos que acá es donde retornaríamos. Y entonces tendríamos otro retorno en la parte de abajo, que sería en caso de que no sea mi responsabilidad, de que este rol no me competa, entonces yo tengo que llamar al siguiente. Simplemente le paso mi responsabilidad a la siguiente clase y pues ya me deshago como tal. Bueno, también necesitamos crear esta clase pues porque la vamos a utilizar. Entonces es mi responsabilidad, va a recibir un rol y digamos que sería que cuando el rol sea igual a 1, porque es el primer diseño, entonces cuando el rol sea igual a 1, entonces va a ser mi responsabilidad. Vamos a exportar acá. Y listo, maravilloso. Entonces de esta misma forma vamos a crear las otras dos clases. Y listo, ya tenemos como tal nuestras clases. Tenemos la clase, pues la primera clase, el primer diseño. Tenemos el segundo diseño con la clase 2 y que imprima pues la palabra 2. Y pues tenemos el tercer diseño. Realmente son muy parecidos. Ahora todo lo que tenemos que hacer es simplemente poner acá pues cada uno de los roles. También es como les suelo decir, esa funcionalidad, pues acá esperamos como tal educativos, pero normalmente siempre son lógicas complejas lo que se tiene que determinar acá, como si estuviéramos trabajando con una empresa de tracking, entonces si tenemos un, no sé, un código de seguimiento de una empresa de envíos, no es un tracking, entonces no sabemos de qué empresa es, entonces cada empresa tiene su formato, entonces tenemos que crear varias clases para muchos formatos de empresas de envío y lo vamos pasando entre cada clase y así determinamos de qué empresa es el tracking. Entonces acá sería como tal una lógica compleja y única para determinar si es mi responsabilidad. Por eso pues el nombre de cadena de responsabilidad. Listo, entonces vamos a mirar si lo ejecutamos en estos momentos. Nos dijo que tenemos el diseño 1. Efectivamente, porque el rol que le pasamos pues sí es el del 1. Vamos a mirar el 2 y tenemos un problema en Base Design en la línea 7. Base Design línea 7. Bueno, entonces acá tiene mucha lógica y es que cuando llamamos a la función next no le estamos enviando como tal el rol. Entonces cuando llama a design1 pues estaría llamando la principal y la principal estaría llamando al siguiente del design1 y el siguiente del design1 es el design2, pero el design2 lo estaría llamando y no le estaría enviando como tal el rol. Entonces vamos a verificar y corremos nuevamente y efectivamente ya tenemos el diseño 2. Luego vamos a pasar al diseño 3. Efectivamente, y acá vamos a ver que falla, porque le vamos a enviar un diseño 4 y como les decía, no tenemos una respuesta preparada en caso de que ninguno tiene la responsabilidad. Para ninguno de ellos es responsabilidad del número 4, el rol 4, entonces deberíamos de tener una respuesta preparada para eso. Y eso lo deberíamos de hacer en la clase base. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Primero es verificar si queda algún siguiente. Entonces, si queda algún siguiente, pues simplemente llamamos el siguiente. Pero si no queda ningún siguiente, lo que debemos hacer simplemente es decir there are no hay ningún diseño para el rol y entonces lo que hacemos acá es poner esto y volvemos a ejecutar y efectivamente ya nos dice hey, no hay ningún diseño preparado programado para el rol y listo. Ya pues si llamamos como tal otro diseño va a estar. Y bueno, creo que eso sería todo en cuanto a la cadena de responsabilidad para empezar como tal, como bien el nombre lo dice, a separar ese tipo de responsabilidad o ese tipo de cosas que se deben hacer dentro de cada una de las clases, como esas acciones muy específicas. Y
pues tener todo organizado. Y vale, creo que eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y no olvides suscribirse.